Génesis 18, ¿ya están todos ahí? Nos dice, comenzando en el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallará ahí 40. Y respondió, no la haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré, quizás se hallaran ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Favor de tomar asiento. Si recordamos, Abraham y Sara acababan de tener una conversación con Dios. Y los dos se rieron de las noticias que Dios les acababa de dar. Las noticias que en un año iban a tener un hijo. Dios le preguntó a Abraham, si recuerdan en Génesis 18, 13 y 14, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Así que el niño se iba a llamar Isaac, que quiere decir risa. Tenemos que ver que Abraham tenía comunión con Cristo, y esto es muy importante entender esto. Quiere decir que existía compañerismo entre él y Dios. Tenía una relación con Dios, podía hablar con Dios, muy importante. Santiago 2:23 nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Muy importante, muy importante. Y es la razón que ahora Abraham, podemos decir, tenía el oído
de Dios. ¿Por qué? Porque era un amigo de Dios. Tenía ese compañerismo, podía hablar, podía venir a hablar y platicar con él. Pero fíjate, no es decir que simplemente tenía el oído de Dios. Dios le hablaba y lo permitía saber sus planes, su voluntad, podemos decir. Y es la escena que se nos pinta aquí, el cuadro. Vemos el compañerismo que existía en esta relación entre Dios y Abraham. Había una relación. Amén. Me recuerda que en el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros. En Juan 15, 13 al 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjate, nosotros podemos tener una relación personalmente con Dios, el Dios Todopoderoso, a través de Cristo Jesús. Tener esta relación que podemos platicar, pero aún conocer su voluntad. Muy importante. En ser amigo del Señor, quiero que entiendan, tiene una condición. Tiene una condición. Esa condición es obediencia. Esa obediencia es la razón que podemos tener esta relación con Él. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, nos dice. Si eres amigo de Dios, fíjate, Él nos va a permitir conocer su voluntad. Y entonces tenemos que cumplir con Él. Amén. Fíjate, no es el único lugar que dice esto. Aún en Salmos 25, 11, 14, se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, dice así: Dios mío, es muy grande mi maldad, pero por todo lo que tú eres, te ruego que me perdones. Arrepentimiento de nuestra parte, perdóname Dios, soy un pecador. A los que te honran, tú les muestras cómo deben de vivir. Mientras vivan, les irá bien, y sus hijos heredarán la tierra. Tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y les das a conocer tu pacto. Fíjate la relación que existe. Aquí verdaderamente ves una relación con beneficios, con bendiciones. ¿Y quién no quiere ser bendecido? Pero no vamos a ser bendecidos cuando estamos completamente descarrilados, cuando no somos obedientes hacia Dios. Entonces Abraham tenía una relación con Dios. Y es la razón que podía ahora interceder por los perdidos de estas ciudades. Abraham es parte de un grupo de intercedores, individuos, tanto como Moisés, Samuel, Elías, Jeremías, los apóstoles, aún nuestro Señor Jesús. Es más, este es el mero ministerio de nuestro Señor Jesús hoy en día, intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Satanás es el acusador y nos sigue acusando hasta en este día. Cada vez que haces algo mal, cada vez que te entras al pecado, cada vez, mira, Jesús está intercediendo por nosotros. Están cubiertos por la sangre que fue derramada en la cruz. Y es lo que Él hace. Y es lo que
uno puede hacer cuando tenemos una relación personalmente con Cristo Jesús. Interceder. Así que vamos a ver este capítulo con 2 puntos en esta mañana. El primer punto es la confianza de Cristo en Abraham, versículo 16 al 22. Y luego la preocupación de Abraham por Lot, versículo 23 al 33. Comenzando con el primer punto, la confianza de Cristo en Abraham. Fíjate lo que dice el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ahora, ya vimos que los ángeles se presentaron con el Señor en el estudio de la semana pasada. El Señor vino a decir de qué. Darle las noticias de que en un año iban a tener un hijo. Cuando ya se habían pasado, ya no podían tener hijos. La razón que se rieron. Pero Dios les dice, ¿que no es todo posible con Dios? Todo es posible con Dios, amén. Todo. Génesis 18, 1 al 3. Después le apareció Jehová en el enzar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he llegado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ancianito, ya vimos, corriendo, queriendo atenderlos. Pero lo que también vemos aquí es que habían venido a hacer otra cosa. No nomás a dar el anuncio de que iban a ser su hijo en un año. Los ángeles se fueron y se iban a dirigir hacia la ciudad de Sodoma, pero Cristo se quedó ahí a visitar a Abraham. Y Abraham iba con ellos acompañándolos, para no confundir esto, porque entonces que Abraham se fue con ellos, pero vamos a aclarar esto. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. La escritura dice que los acompañó, y esto quiere decir que Abraham tenía respeto para entender. Yo no sé de ustedes, pero a mí me enseñaron no ser un burro, ¿no? Desde niño. Cuando viene la visita a la casa, siempre uno se tiene que levantar a recibirlos. Si es tu tío, no, tío, tía. Ese es respeto. ¿Por qué? Porque no son tu igual. Tiene que haber, sí abuelito, sí abuelita. Ese es respeto. Me enseñaron a levantarme cuando venía la visita, a recibirlos. Pero también al tiempo de partir, uno los tenía que acompañar a la puerta, a la reja, a la barda o en parte del camino. Era lo que se hacía, era la costumbre. Es algo que se ha perdido hoy en día. No están más interesados. No saludan y no se levantan. Están jugando los juegos de video. Pero me recuerdo muy bien, a mí me decían, ándale, no seas burro, levántate, acompáñalos, ¿no? Llévalos, carga las petacas, ¿no? Es lo que hacía uno. Y se ríen, ¿por qué? Porque somos acostumbrados. Ese es respeto. Respeto por los que han venido y la visita, podemos decir, ¿no? Pero aquí podemos decir que el Señor le habla. El Señor para que se quedara con él. Entonces no es la idea de que los acompañó a Sodoma y Gomorra, no. Es que los iba a acompañar hacia la puerta, a la orilla, a la barda, a la salida de la propiedad, el portón. El versículo 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Fíjate que es la pregunta. ¿Cubriré? ¿Taparé lo que voy a hacer y no decirle a Abraham? Y ya vimos que Abraham era un amigo de Dios. Ya se estableció esto. Era un amigo de Dios. Y este versículo me dice que Dios quería que Abraham
entendiera, que supiera sus intenciones, lo que tenía preparado para Sodoma y Gomorra, la razón que estos ángeles iban a ese lugar, a estas ciudades. Y esta es una lección de gran importancia para nosotros como creyentes. Uno tiene que tener compañerismo con el Señor para poder interceder por otras personas. Porque si no existe esa relación, está quebrantada, estás perdido, andas envuelto en pecados, ¿cómo vas a interceder por alguien? Si tú mismo no estás bien, si tú mismo no tienes una relación con Cristo Jesús. Fíjate el versículo 18, lo voy a levantar desde el versículo 17, que dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Era necesario que Abraham supiera, entendiera la razón que se iba a destruir estas dos ciudades. Muy importante. ¿Cómo voy a decir que Dios es mi amigo, que es un Dios de amor, y destruir? ¿Qué es la razón? Fíjate, Abraham tenía que saber para qué, para poder explicárselo a sus hijos y que ellos se los explicaran a sus hijos, así que todos sus entendientes entendieran la razón por esta destrucción, para que se entendiera. Israel necesitaba saber que Dios es un Dios de compasión y misericordia, pero también es un Dios de ira. Muy importante. Muchos simplemente quieren pensar hoy en día que Dios es un Dios de amor. Dios me va a perdonar de todas maneras. Quieren tomar a la ligera sus propios pecados. Se les olvida que Dios es un Dios de ira. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Piensan que pueden seguir en sus pecados y que no va a haber consecuencias. Y te voy a decir, si estás pensando así, estás muy equivocado. Muy equivocado. Es más, en el Nuevo Testamento, Judas, un pequeñito libro en el Nuevo Testamento, nada más tiene un capítulo. El versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, Dios es el mismo, ayer, hoy y mañana. No cambia. Pecado es pecado. Uno le quiere cambiar el nombre de lo que es pecado y pueden decir: pero son amigos con beneficios. Son esto, no. Es pecado. El versículo 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, fíjate, en tener esta relación personalmente con Dios y Dios con él, Dios entendía que Abraham iba a cumplir. Que Dios entendía que Abraham no se iba a mover a la izquierda o a la derecha. Que él sabía que él y su casa, él iba a traer la instrucción de Dios a su casa. Y aquí vemos una marca de grandeza en este versículo. Porque Dios lo conocía a Abraham como su amigo. Él sabía que podía confiar esta información con Abraham, porque Abraham iba a cumplir. Él iba a ser obediente a la voluntad de Dios y lo que Dios ha dicho. Y hoy en día, una vez más, hay un gran ataque contra el libro de Génesis.
No, pero Dios es un Dios de amor. Y sí, sí lo es. Pero es un Dios de ira. La comunidad homosexual no quiere tratar con estas circunstancias y ver esto como pecado. Pero es pecado. Es pecado. Hogares hoy en día, como cristianos, ataques en el hogar. Porque los muchachos piensan que soy así o que soy asá. Que Dios se equivocó. Pero ya se estableció que Dios ha creado hombre y mujer. Solamente es todo. Si hay confusión acerca de su sexo, no es de Dios. No es de Dios. Y tenemos que entender. Y quiero que entiendan, no es un ataque contra la comunidad homosexual. Es hablar la verdad. Hablar la verdad en amor. Porque como padres que sienten la presión que sus hijos quieren que los acepten en este estado. Que acepten su estilo de vida. Que acepten el pecado, es la mejor manera de decirlo. Vamos a amar al pecador, pero no al pecado, porque es lo que Jesús ha hecho. Fíjate el versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. En extremo. En el diccionario de nombres bíblicos nos dice el significado de estos dos nombres. Sodoma significa el secreto de ellos o su cemento. Gomorra es gente de rebelión. Es lo que significan estos nombres. Entonces, ciudades que se encontraban en la llanura del Jordán se mencionan con otras ciudades. Había 5 ciudades en esta región, pero no sabemos la ubicación exacta de ellas. Y muchos piensan que estaban en la parte sur del Mar Muerto, donde han encontrado ruinas cerca de la orilla del mar, pero en realidad no se sabe. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que el pecado de estas ciudades seguía creciendo. Seguía creciendo y de por sí ya estaban mal con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque, mira, iban de peor en peor. Y sabemos esto porque es lo que nos dice el capítulo 13. Génesis 13:13 nos dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces ya se nos está declarando que estaban pecando contra Jehová en gran manera. Fíjate, el pecado no es con alguien, es contra Dios. Y nosotros sacamos, fíjate, la palabra sodomita de esta ciudad, que quiere decir homosexualidad. Y esta es una ciudad muy mala que se va en contra de la naturaleza. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice. Entonces vemos cómo Dios responde a este pecado. Pero es un pecado. Es un pecado. Y una vez más, siempre debemos de amar al pecador, pero no el pecado. Jesús dio su vida por todo pecador, no algunos, por todo pecador. Tenemos que ser como el Señor, amar al pecador y odiar el pecado. Y es decir, todo pecado. No nomás este pecado, porque a veces uno dice, no, pero ese es peor. No, todo pecado es mal. Todo pecado. Dios oye de los pecados, de las injusticias de las personas. Dios es el que va a tratar con ellos. Nosotros, una vez más, los debemos de amar. Es lo que Jesús hiciera. Porque Jesús ama al pecador. Y una vez más, dio su vida por todo pecador. El versículo 21 dice así: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, ponte a pensar, la última vez
que Dios vino físicamente a ver lo que estaba pasando en la tierra fue en el capítulo 11 de esta historia. Él vino a ver en la ciudad lo que estaban construyendo. Génesis 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, la torre de Babel. Ya estudiamos esto, ya vimos esto. Entonces vimos que Dios personalmente vino durante ese tiempo, pero aquí también ha venido a ver. Dios, y uno dice, pero si Dios sabe todo, Él ve todo y oye todo, pero Él quería ver antes de pasar su juicio sobre ellos. Él quería darles toda oportunidad al hombre, incluyendo a estas ciudades. Él quería que los hombres supieran que Dios directamente vino a esta ciudad, a esta situación, antes de que pasara su juicio sobre estos lugares. Para que no pudieran decir, pues ni Dios no vino. No, sí, Él vino a ver. Y esto verdaderamente nos debería de hablar a nosotros directamente. Especialmente estando en este país. Tantas oportunidades de oír el evangelio. Pero personas lo siguen rechazando. Siguen rechazando la verdad. Y siguen descendiendo más y más lejos de Dios. Hacen el mal. Y luego peor. Pero vendrá el día que viene el juicio de Dios. Esta mañana te digo, arrepiéntate mientras hay tiempo. Hay que arrepentirnos. El versículo 22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Abraham está esperando al Señor, sabiendo lo que iba a hacer. Fíjate, no se regresó a su casa. Se quedó para quedarse ahí con el Señor, para poder comenzar a interceder por los que quizás no han caído en el pecado en estas ciudades. ¿Recuerdan su sobrino Lot y su familia? Poco a poquito se fue arrimando a Las Vegas, a Sodoma, ¿no? Poco a poquito, hasta que vivió ahí. Y ahora va a interceder por él. Vemos aquí la preocupación de Abraham por Lot, el segundo punto, versículo 23 al 33. Y el versículo 23, y yo subrayé, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta hace Abraham. Un intercesor tiene que conocer al Señor personalmente y ser obediente a su voluntad. ¿Pero qué cambió? En la primera parte de este capítulo vimos a Abraham de 100 años corriendo, con mucha prisa queriendo servir al Señor. Pero aquí lo vemos acercándose a Dios, parado, recto ante Dios, suplicando, intercediendo por los perdidos. Y comienza con esta pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham se acercó a Dios con el intento de rogar su caso. Santiago 4:8 nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que estar rectos
justificados ante el Señor, para acercarnos a Él, para que Él se acerque a nosotros, para poder rogar nuestro caso. Uno tiene que estar limpio, tenemos que purificar nuestros corazones. Y dijo, destruirás también al justo con el impío. Se arrimó a Dios y hay que tomar nota de esto. Fíjate, Abraham no suplica la gracia de Dios, sino la justicia de Dios. Ay, Señor, extiende tu gracia. Ay, Señor, el favor inmerecido. Ay, Señor, sí, pero perdónalos por... No. Esto es muy importante. Reconocer esto. Abraham amaba mucho a su sobrino Lot. Verdaderamente lo amaba. Pero a pesar de que era mundano, su incredulidad, ¿cómo vive? Era un cristiano carnal, si se recuerdan, ¿no? Un creyente yéndose en pos de todo lo que el mundo le ofrece: sensualidad, emociones. Caminaba en la carne y no en el espíritu. Pero aquí vemos que Abraham no suplica por la gracia de Dios, pero él suplica su justicia. ¿Cómo puede Dios destruir al justo con el impío? Es lo que está preguntando. ¿Cómo va a hacer Dios esto? Entonces comienza a interceder con persistencia a favor de Sodoma, donde vive su sobrino, otras personas, los familiares de Lot. Tenemos que reconocer que todo le pertenece a Dios. Amén. Cada una de estas personas es una obra de Dios y no de nosotros. Y su deseo de Dios es no destruirlos. El versículo 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Fíjate, Abraham comienza con 50 personas y tome nota que no viene demandando, ordenando que las cosas sean así o que sean asá. Él ora a Dios con persistencia y ternura, súplica. Qué gran ejemplo de oración y cómo debemos de orar. No manda a Dios, no lo está tratando de manipular. Él sabe que Él es el siervo y no es Dios. Dios es Dios. He oído personas como oran. Que soy un guerrero de Dios y que voy a... ¿En serio? Un Dios justo y santo, fíjate, no puede destruir a un creyente con los impíos. Entiendo su voluntad. Lot era un creyente, pero era un creyente carnal. Ya lo hemos dicho, ya lo estudiamos. Segunda de Pedro 2, 6 al 9. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librarla de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Aquí una vez más refuerza quién es Dios y por qué hace las cosas. Lot era justo, fue justificado, declarado como si aún nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque creía en Dios, por fe. Pero caminaba en la carne. Nosotros nos tenemos que preguntar que si tenemos un corazón por los que se están perdiendo. Hay personas que piensan que estamos verdaderamente locos, que no hay consecuencias por lo que ellos están haciendo y cómo están viviendo. Ay, ustedes cristianos, siempre andan diciendo esto del pecado. Siempre, ay, que va a venir el Señor. Ay, burlándose. Pero tenemos que orar. Debemos de orar por los que están perdidos. Y también por los desobedientes. Porque Dios también es un Dios de ira, no nomás de amor. Para entender quién es el Dios Todopoderoso. El versículo 25 dice así: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratando como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Dios, tú eres el Dios Todopoderoso. ¿No vas a hacer lo que es justo? Y esta sigue siendo la misma pregunta de muchos hoy en día. Pero ellos no ven la justicia. Ven la justicia a través de sus propios ojos y no los de Dios. Se oye hoy en día: oh, eso no es justo. Not fair, dicen los jóvenes. No es justo. Lo que podemos saber y entender de esta oración es que Dios es justo. Él siempre hará lo que es correcto y lo que es mejor. Y va a haber tiempos que nos preguntamos que si esto es sí, verdaderamente es lo correcto, lo que Dios está haciendo. Pero la respuesta siempre es esta: claro que sí, porque Dios es justo. Amén. Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Fíjate, si hay 50 personas que son justificadas, perdonaré. Una vez más, Dios ama al pecador. Su deseo es que ellos se arrepientan de sus pecados y se entreguen, que rindan esa vida pecaminosa. Dios ni Abraham querían ver a todas estas personas morir y estar eternamente separados de Dios. Y eso es para siempre, siempre, siempre. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no lo está tomando por alto, pero está permitiendo que personas vengan al arrepentimiento. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ezequiel 33:11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué te vas a perder en tus pecados? El versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Ay, me encanta este versículo. ¿Quién soy yo, Señor?
¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para suplicar a mi Dios? Solamente soy tierra, soy polvo, soy la ceniza de un cenicero. ¿Qué diferencia? Fíjate cómo está interviniendo aquí. ¿Qué diferencia? Tome nota de las suplicaciones que se oyen hoy en día. Levantando en voz alta, demandando que las cosas se van a hacer a la manera que yo quiero. Y de pilón decimos, en el nombre de Jesús. ¿En serio? ¿Para qué? Para que uno diga que oro adentro de su voluntad, le ponen el énfasis, en el nombre de Jesús, ¿no? Ponte a pensar, ¿quién soy yo? Aunque soy polvo y ceniza. Me sorprende que el Señor no nos vaya a contestar, sí. ¿Y la nieve de qué sabor la quieres, verdad? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer para ti? El versículo 28. Quizás faltará de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallaré allí 45. Vemos el amor que Abraham tenía por esta gente. Se demuestra en su persistencia. Versículo 29, volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Versículo 30, y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaran ahí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare ahí 30. Versículo 31, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Vemos que sigue persistiendo, sigue orando, intercediendo, hasta que llega el número que él pensaba que quizás, posiblemente creía que puedan estar en ese lugar. Familias hoy en día, no, sí son creyentes, pero viven como el diablo, ¿no? ¿Son creyentes? Aquí llegó a un cierto número. ¿El número de qué? De su familia. Versículo 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Ahora, si solo se pudiera encontrar 10 creyentes en este lugar, Dios dice que iba a librar toda esta ciudad si solamente se encontraran 10 en esa ciudad. Ahora, yo creo que Abraham pudiera haber seguido pidiéndole a Dios hasta llegar a 1. Un hombre solo en esta ciudad. ¿Saben cómo hubiera contestado Dios? Él no hubiera destruido esta ciudad si solamente había un justo en esta ciudad. Digo esto porque esto es lo que pasó. De todos, ahí solamente Lot quedaba. Y digo esto porque Dios le dijo que se fuera de esta ciudad para destruirla. Y ahora ponte a pensar en términos de hoy en día. Nosotros creemos que Cristo va a regresar por su iglesia. El rapto de la iglesia. Antes de la tribulación. Muchos creen que es durante la tribulación o después de la tribulación, pero no concuerda con las Escrituras. De acuerdo a lo que estamos estudiando y viendo aquí.
La razón que no podemos entrar a la gran tribulación o la tribulación es porque la iglesia todavía está aquí. ¿Cuántos justos hay hoy en día que están deteniendo lo que ellos toman retardando? No se retarda de su promesa el Señor, pero está dando oportunidad de que haya arrepentimiento en este mundo. Pero Jesús va a venir a remover su iglesia. Y el día que venga, estaremos con Él en su presencia. Pero en ese día ya no hay el alto, ya no hay el stop para lo que se va a pasar, lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ya no estamos aquí. El versículo 33 dice: y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar Abraham volvió a su lugar. Nunca podemos subestimar que un pequeño número de personas son insignificantes, que no pueden hacer una diferencia. Si solo somos pocos que nos juntamos a orar, Dios nos va a oír. Nunca pienses que Dios no te puede ayudar con tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con tus problemas. Orar por otras personas, interceder por ellos. Tenemos que pedir también que las personas oren por ti, que ellos vayan a interceder por ti. No vayas a creer el día que vienes aquí enfrente con los hermanos o las hermanas y traes tus peticiones que la oración ahí termina. Porque ellos piensan de ti. Y yo pienso de ti. Me pongo a orar, interceder. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Tanto como Abraham lo ha hecho aquí. Pero vemos con qué humildad se arrima a Dios y tiene esta relación con Él. Tu testimonio es importante para Dios. No importa qué tan insignificante te sientas. ¿Qué es la aplicación aquí? 5 preguntas de nuestro estudio de hoy en día. Te pregunto, ¿te preocupas por otros como Abraham se preocupaba? 2, ¿oras por tu pareja? ¿Por tus hijos? 3, ¿oras por esta iglesia y tus pastores? ¿Oras por el mundo perdido? 5, quizás nuestra oración hoy en día debería de ser: Señor, dame un corazón como el tuyo, para poder orar en tu voluntad por otros. Cámbiame, Señor. Quiero ser más como tú y menos como yo. ¿Quién somos nosotros que Él nos considere? Polvo de la tierra. Pero Él nos ama tanto. Su deseo es que nadie se pierda, pero que vengan a salvación. Si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, arrímate con los hermanos y hermanas. Ellos te pueden explicar el Evangelio para que seas salvo.